soy Rodrigo Isaac Ramírez Plancarte del grupo 402 y esta es mi visita al museo. Al entrar al museo nos dan las instrucciones de qué podemos hacer y qué no y por dónde se debe empezar el recorrido. El Museo Nacional de la Revolución es un espacio dedicado a la divulgación del proceso histórico de la Revolución Mexicana y cuenta con 3 áreas de exhibición. En esta primera sala, como ya lo mostré en una imagen, encontramos cómo construyeron, por ejemplo, el Palacio de Hierro, como sus estructuras y el avance que ha tenido con los pasos del año. Al entrar en esta sala nos podemos dar cuenta de los tipos de territorios que tuvo México durante el siglo XIX y al avanzar un poquito más también nos enseña un poco acerca de lo que era el proyecto liberal, entre otras cosas, como también podemos ver ahí armas, la Constitución, por ejemplo. Al igual que más adelante podemos observar al expresidente de México, Benito Juárez, y a un lado podemos apreciar a Leonardo Valle, que fue un comandante militar del Distrito Federal. Al igual que ahí alcanzamos a ver a José Santos de Gallardo y a Jesús González. Empezando aquí en esta sala podemos observar un poco cómo eran las maletas de antes o el cómo se utilizaban, y en la siguiente imagen aquí podemos observar un poco los teléfonos antiguos, ya que es algo totalmente diferente a los teléfonos antiguos, a los teléfonos actuales, perdón, y para mí eso es algo muy interesante de ver porque no son en lo absoluto parecidos a los de ahora. En esta parte del video podemos observar distintos tipos de armas o objetos que se utilizaban en ese entonces, como también podemos alcanzar a observar es lo que es un barco y un traje de tal vez algún guerrero de ese entonces, como dos objetos extraños un poco que eran muy utilizados en su época. Aquí en esta foto podemos alcanzar a distinguir y observar a todos los que eran en ese entonces unos zapatistas. En esta foto también podemos alcanzar a observar un poco, por lo que tenemos entendido, lo que puede ser como unas tijeras, lo que puede ser una llave, un cuchillo, como una palita, no sé, son diferentes tipos de armas o herramientas que utilizaban en ese entonces. Se escucha también. Y como lo acabamos de escuchar en ese fragmento de video, en esa pequeña parte, lo que se escuchaba de fondo al parecer era algo que se llamaba el himno revolucionario. Como se alcanza a escuchar de manera bastante clara, eran unos tubos que sobresalían y podrías poner tu oreja ahí y escuchar la música. Es un corrido. Como los de tipo Chalino, güey. A ver. Y aquí hay otro fragmento, otra pequeña parte de canción que en este caso, por lo que se alcanza a ver, decía que era un corrido para Ricardo Magón, que fue un socialista, un escritor y un filósofo mexicano. Esa madre se da más vertical. Hoy mis latidos se conectan con el mundo. Como podemos escuchar ahí una pequeña parte, otra pequeña fracción de otra de las tantas canciones que habían ahí, ya que habían bastantes canciones, algunos eran corridos, otras eran como más movidas, himnos y bastantes cosas, así que me pareció muy interesante eso, porque como ya lo dije, eran canciones que salían como de un tubo de PVC que estaba pegado a la pared y tú solo pegabas tu oído y era como una bocina. Y lo que más sorprendía es que se escuchaba demasiado claro, como si fuera un teléfono de ahora o una bocina de ahora. Y pues como ya lo dije, ¿no? A mi parecer o a mi pensar, la verdad se me hace algo muy interesante porque se escucha con muchísima calidad, y es algo que me intriga bastante el saber el cómo o el por qué se llegaron a inspirar para crear todas esas tipos de cosas, porque pues también como en la actualidad había un corrido que le habían dedicado a alguien que estaba en la cárcel, como por ejemplo en la actualidad los llamados narcocorridos y todo eso por el estilo. Y pues bueno, esto es todo. Como mi experiencia queda que pues el museo es algo pues muy interesante, la verdad. El leer todo eso, el ver todo eso es algo muy interesante, que
Y es muy bonito visitar todas esas tipos de cosas. Y espero poder seguirlo haciendo.